Ahora bien, vamos a estudiar el método analítico. Para ello, vamos a ver, pues, vamos a considerar esta representación. Aquí tenemos dos vectores, vector F1 y el vector F2, ¿verdad? En el plano XY. Y recordemos el método se llama el método de las componentes. La idea en este método es obtener primeramente las componentes de un vector, ¿sí? Para poder después sumar las componentes correspondientes. Y así con esa suma de componentes correspondientes obtener las componentes del vector resultante. Recordemos, teniendo esas componentes ya podríamos nosotros entonces calcular la magnitud y la dirección de ese vector. Entonces, veamos con el vector F1, vamos a obtener sus componentes. Recordemos que lo que hacemos es proyectarlo sobre los ejes horizontal y vertical, en este caso X y Y. Entonces ahí obtenemos las componentes del vector F1 en X y Y análogamente para el vector F2 obtenemos las componentes en X y Y. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el vector resultante con este método? Pues la magnitud de él simplemente va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas sumatorias. Ya vamos a ver acá. Estas sumatorias pues son simplemente, como lo podemos notar, sumar como tales las componentes de los vectores. Por decir algo, esta componente con esta componente, que son las correspondientes, ¿verdad? Las que van en X. Y análogamente la sumatoria de las componentes en Y serían esta con esta, considerando evidentemente los signos según las direcciones que tengan. Entonces, es así como nosotros obtenemos la magnitud. Ahora, la dirección, pues, análogamente a cuando vimos previamente cómo sacar la magnitud y la dirección, ahora sería la tangente inversa de aquellas sumatorias de componentes verticales sobre la sumatoria de las componentes horizontales. Y finalmente, tenemos, recordemos, dos formas de presentarlos. La forma polar y la otra es en función de los versores, ¿verdad? De los vectores unitarios Y, J y K. Así que entonces hemos concluido con esa parte y aquí hay una nota. Se les recomienda estudiar un ejemplo que aparece en el manual de laboratorio, puesto que ahí es importante que vean algunas consideraciones con respecto a los ángulos. Ahora bien, vamos a ver ya para finalizar los productos vectoriales. Recordando, hemos visto cómo o qué sucede cuando se multiplica un vector por un escalar. Hemos visto métodos gráficos y analíticos para sumar o restar vectores. Y finalmente concluimos con los productos vectoriales. El primero de ellos es el producto punto o escalar. Entonces, consideremos dos vectores, A y B, forma más general, completa, con tres componentes. Y pues el producto punto simplemente o producto escalar se define como A.E, así se lee y así se denota como aparece acá. Y simplemente es el producto de las magnitudes de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos dos. Aquí lo dice. Teta es el ángulo entre A y B. Pero, ¿qué es esto del producto escalar? Veamos entonces la interpretación geométrica de él. Consideremos aquí esos dos vectores A y B. Y preguntémonos qué pasaría si yo de repente alumbrase con un foco, digamos desde acá arriba. Si yo alumbro, ¿qué parte vería del vector A sobre el vector B? ¿Qué parte vería de este vector sobre este? Pues básicamente sería esto, ¿cierto? Y si nosotros en ese momento visualizamos esto como un triángulo, básicamente que se forma con el vector A, su proyección y este lado, pues simplemente tenemos que ese lado lo podemos obtener por trigonometría, ¿cierto? ¿Cómo? Pues nada más y nada menos que con el producto de la magnitud del vector por el coseno de teta, ¿cierto? Y eso no es más que lo que tenemos nosotros acá, A por el coseno de teta, ¿cierto? Así que en conclusión lo que brinda el producto punto es, lo vamos a escribir de repente un poco más ordenado con respecto a lo que hemos deducido, es el producto de la componente
de un vector sobre el otro por la magnitud de ese otro vector sobre el cual está siendo proyectado. Entonces, ¿qué sucede con los vectores unitarios? Pues que recordemos, los vectores unitarios, como el nombre lo dice, tienen magnitud 1, ¿cierto? O sea que, además de eso, ¿verdad? De que tengan magnitud 1, pues en este caso al sustituir sus magnitudes sería 1 por 1 igual a 1. Y además de ellos son paralelos, recuerden. O sea, un vector consigo mismo, pues es paralelo a él. Así que el ángulo entre ellos dos, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces, el coseno de 0, pues es simplemente 1. Y por eso el producto interior, o producto punto, perdón, o escalar entre vectores unitarios iguales es simplemente 1. ¿Y qué pasa cuando los vectores unitarios son diferentes? Pues que el ángulo entre ellos es 90 grados, porque son mutuamente ortogonales. Así que el coseno de 90 es 0, por lo tanto el producto interior entre ellos es 0. ¿Verdad? Considerando lo anterior, el producto escalar también se puede calcular como sigue. Tomando los dos vectores y recordando que el producto punto entre vectores unitarios iguales, por ejemplo, este con este, imaginando que aquí hacemos una propiedad distributiva, da 1, ¿cierto? Y en cambio al hacerlo con estos otros, daría 0, ¿no? Porque pues ya lo vimos previamente. Así que en conclusión, lo que nosotros tendríamos no es más que la suma de los productos de las componentes correspondientes. ¿Sí? Esa sería otra forma de realizar el producto interior, ¿verdad? Perdón, el producto punto, cuando conocemos las componentes de los vectores. Bien, notemos aquí que el producto escalar se le llama así, escalar, porque el resultado es un escalar, ¿sí? Así que pues es bastante evidente. Ahora, el producto cruz o producto vectorial, consideramos nuevamente aquellos dos vectores A y B y definimos el producto cruz como el producto de las magnitudes, ¿sí? Por el seno del ángulo entre ellos dos, y veamos que ahora tiene aquí un vector, y ese es un vector unitario. Es unitario y además tiene las siguientes propiedades. Recordemos que θ siempre es el ángulo entre ambos vectores y pues está entre 0 y pi. Pero aquí lo que vale la pena resaltar es que ese vector es un vector unitario tal que es perpendicular tanto a A como a B. ¿Ok? Es perpendicular a esos dos vectores. Por ejemplo, si yo tuviese aquí el vector A y por acá el vector B, pues básicamente este vector U sería perpendicular a ellos dos. Pero bien, ¿qué podemos entonces hacer en cuanto a la interpretación geométrica? Veamos aquí que la magnitud del producto cruz, solo la magnitud sin el vector unitario, es decir, esta parte que voy a mostrar, y que es la que tenemos acá, es simplemente el producto de las magnitudes por el seno del ángulo, en contraste con el producto punto que era el coseno. Entonces, análogamente, imaginemos aquí estos dos vectores y ahora pensemos qué pasaría, pero en lugar de alumbrar por la parte de arriba, ¿qué pasaría si alumbrásemos por este lado? ¿Qué parte nosotros miraríamos perdón, qué pasaría, mejor dicho, si alumbramos de este lado? ¿Sí? Pues ¿qué parte miraríamos nosotros del vector A sobre el vector B? ¿Qué es lo que nosotros lográsemos ver? Pues simplemente sería esta parte. ¿De acuerdo? Y eso pues análogamente al caso anterior lo podemos nosotros calcular por medio de relaciones trigonométricas, ¿verdad? Donde este básicamente sería uno de los lados del triángulo que se forma, el lado que estamos proyectando sería otro de los lados y el vector A simplemente sería la hipotenusa. Así que este lado simplemente lo podemos obtener por medio del seno del ángulo θ, como A seno de θ. Y acá pues no es más que eso lo que tenemos, la magnitud de A por el seno de θ por la magnitud de B. Es decir, que el producto cruz lo que nos da es el producto de la proyección de uno de los vectores, pero ahora ya no es la proyección paralela al otro vector, sino que es la proyección
perpendicular al otro vector, que es esta, por la magnitud del otro vector. Entonces básicamente ahí está la diferencia entre los dos, que uno me da el producto de la componente paralela de un vector sobre el otro, y el producto es el producto punto, y el producto cruz me da la componente perpendicular. Así que, ¿qué pasa entonces con los vectores unitarios? Y con esto finalizamos. Pues imaginemos acá, veamos que tenemos aquí los vectores i, j y k. ¿Qué es eso? Que parece pues una especie de círculo, ¿no? Pues es simplemente una ayuda que nos sirve para saber en qué dirección va un vector que resulta de ser el producto cruz entre otros dos vectores. En este caso, con los vectores unitarios, lo que tendríamos es que si hacemos el producto cruz entre vectores unitarios iguales, recordemos que estos son paralelos, o sea que su ángulo es 0 grados. Y en el producto cruz sale un seno, ¿cierto? O sea que al evaluar el seno de 90 grados nos da simplemente 0. Ahora, ¿qué sucede cuando los multiplicamos entre vectores unitarios distintos? Pues para ello es para lo que nos sirve esta ayuda. Veamos acá que si nosotros tenemos el producto I cruz J, es decir, seguimos este sentido, lo que nos da es el siguiente vector, K. Ahora, ¿qué sucede si lo que tenemos es J cruz I? J cruz K. Entonces, seguimos este sentido y lo que nos da es el siguiente vector. Siempre va a ir dando el vector que sigue en esa especie de círculo. Y si tenemos si tenemos K cruz I, lo que nos va a dar es J. Entonces, pues eso es en conclusión lo que podemos decir o mencionar acerca de los vectores unitarios en producto cruz. Y pues si consideramos estos resultados y vemos nuevamente los vectores A y B, vemos que el producto cruz también se puede calcular mediante el arreglo de un determinante, ¿sí? Es una forma de simplificar la notación. Y es como se muestra en la siguiente figura. Ahí lo pueden ver con detenimiento, pausando el video si gustan. Y pues por medio de ello se hace más sencillo para evitar tener que memorizarlo. Así que pues bien, esto nos da una indicación y dice que pues el producto vectorial se le asigna ese nombre vectorial porque precisamente el resultado que da es un vector, ¿sí? Entonces pues a eso se debe el nombre de este producto. Y pues con esto terminamos. Muestro la bibliografía de la cual obtuve el material para la presentación y les agradezco mucho por su atención.